fuiste, Señor, en pecado, nos mandaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos. Te damos gracias, Señor. No lo merecemos, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Bendecimos tu amor, Señor. Te pedimos que el día de hoy nos des una porción de ti, precioso Jesús, que nos des de tu pan, que nos des de tu agua, Señor, que nos des de tu sangre. Que nos compartas un poco de tu nombre, Señor, de tu carácter, de tu naturaleza, Señor, para poder aprender de ti, precioso Jesús. Muéstranos tus huellas, Señor, que dejaste en el camino, para seguirte, Señor. Danos fuerza, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, con tu sangre. Espíritu Santo, ven con tu fuego y consume, Señor, toda mala obra, Señor, esas que sabemos, Señor, que cometimos, y todo lo que hicimos, Señor, que no sabemos, que te molesta. Te pido, Señor, que no lo perdones. Lávanos, límpianos, consúmenos con tu fuego, Señor. Que seas tú el que nos comparta el día de hoy, precioso Espíritu Santo. Que seas tú el que nos abra el entendimiento, que nos quites los velos, Señor, de nuestros ojos naturales, Señor, de nuestra mente, de nuestro espíritu, Señor. Muéstranos tus caminos, Padre. Muéstranos tus caminos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a empezar. ¿Estoy aquí? Sí. ¿Recuerdan que hemos estado hablando del tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento? Y les mostraban en diferentes estudios de cómo era colocado el tabernáculo, todo el ejército de Dios, y todo era colocado en forma de una cruz. Y yo les decía que este caminar es el camino crucificado, el toma tu cruz y sígueme, que todo tiene que ver con una cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestra salvación y ahí es donde está la puerta para regresar al Padre. Dice Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Dice en ese versículo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y atrás también dice Jesús que nadie llega a Jesús si el Padre no lo trajere. ¿Qué quiere decir esto? Por la misericordia del Padre, Él deposita ese granito de mostaza, esa semillita de fe para que creamos en su Hijo. Porque dice que esto no es de nosotros. Esto es un regalo, no es por nuestras obras de cómo nos comportemos nosotros, sino es un regalo y es por su misericordia. El ser salvos, el conocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es el inicio de un caminar. Y con ello, el ser salvo, el tener vida eterna, es algo que no merecemos. Sin embargo, en su misericordia ya lo tenemos. Pero Dios nos muestra un caminar. Ya que somos salvos, es hacia allá donde vamos con lo que hemos estado viendo estos domingos. Hemos estado viendo que este camino hacia donde va no es caminar. Les decía muchos domingos atrás que la fe no es ir con los ojos cerrados y a tientas. Eso no es fe. La fe en Jesús es cuando la palabra, lo que está escrito en su palabra, uno lo lee, uno lo estudia y al principio se convierte en teoría. Pero cuando es fe, cuando es esa sustancia, cobra vida en nosotros, es cuando nos consta y cuando decimos, esto es verdad. Yo sigo caminando porque sé que Jesús me guarda. No lo estoy diciendo en una forma de teoría. Al principio así empezamos. La palabra se convierte en teoría, pero cuando baja a nuestro corazón, cobra vida. Y recuerdan cuando les decía, esa sustancia, cuando uno va caminando, son explosiones de bendiciones
que nosotros no nos damos cuenta, pero al ir caminando, empezando este camino, ahí empiezan las obras. Dice que Jesús es la roca, Jesús es el cimiento. Y de ahí, dijo Pablo, a cada quien le toca edificar. Y dice que se edifica de diferentes maneras. Entonces ya empiezan a cobrar vida nuestras obras, nuestros frutos. Y dice Jesús que lo que quiere el Padre es que demos fruto. Y ya vimos que dimos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay una parte de ir a la parte completa, a la estatura del varón perfecto, que veíamos que es la parte de el lugar santísimo. Aquí es donde inicia el camino. Dice Jesús, yo soy el camino. Recuerdan que aquí había una puerta. Camino. La verdad, recuerdan que acá, para entrar al lugar santo, había otra puerta. Y la vida, para entrar al lugar santísimo, había una puerta, pero más bien era un velo. Era un velo y había que pasar. Una vez uno entrando al lugar santísimo, por la misericordia de Dios, créanme que por su misericordia vamos a llegar al lugar santísimo. Y aquí era la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Recuerden que la gloria de Dios, la gloria Kabod, la gloria manifiesta de Dios, estaba entre los querubines aquí. Y de ahí se comunicaba el Padre con el pueblo y decía, este tabernáculo, como era movible porque estuvieron 40 años caminando en el desierto, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Andaban en un camino. Tuvieron un punto de partida y tenían un punto de llegada. ¿A dónde era llegada? A la promesa. Les he platicado de esa promesa, que es la tierra de Canaán. ¿Cuál es nuestro punto de partida de nosotros? Cuando entramos por la puerta, cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, ahí inicia nuestro camino. Y tenemos experiencias con fuego, con sangre y con agua, aquí en el atrio. Cuando sale el pueblo de Egipto, dice, tuvieron la prueba con la sangre cuando, en la Pascua, para que ellos salieran de Egipto, sacrificaron a un corderito y pusieron esa sangre en el dintel y en los postes de la puerta de sus casas. Y dice que el ángel de la muerte pasó. Y todos que tuvieran la sangre por señal iban a salvarse. De ahí, en esa noche, salieron de Egipto. Ahí empezaron su caminar. ¿Eh? ¿Así? Gracias. Ahí empezó su caminar y cuando salieron de Egipto dice que los acompañaba una nube. ¿Recuerdan? Dice que era una columna de nube en el día y de fuego en la noche, porque iban a caminar de día y de noche. Ahí tuvieron la experiencia con el fuego. Ya tenemos sangre, ya tenemos fuego. ¿Y dónde tuvieron la experiencia con el agua el pueblo de Israel? Pasando el Mar Rojo. Y Pablo lo comenta en Corintios, dice, no se nos olvide cómo vivieron nuestros padres, cómo fueron ellos. Cuando caminaron con Moisés, ellos fueron bautizados y habla Pablo de que fueron bautizados. Quiere decir que nosotros
Debemos tener las experiencias de la sangre primero, fuego y agua o agua y fuego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo conozco a Jesús y lo invito a vivir en mi corazón y que Él reine, hay una parte pura, limpia, santa. Por eso dice la palabra donde habla de sus santos, que somos nosotros, es esa parte nueva, el hombre nuevo que hay en nosotros, esa parte es santa, esa parte no puede pecar. Pero en nosotros nos queda un hombre viejo, que esa parte dice que el hombre tiene dos tesoros, dos cajones, y toma cosas, dice, y todo lo que sale de la boca, del corazón viene. Y a veces dice que de nuestra palabra bendecimos y maldecimos. Decidimos nosotros de dónde tomar de nuestro cofre de tesoros, o tomamos del hombre nuevo o tomamos del hombre viejo, de la carne, de todo lo que dice ahí en Mateo 7:21, de que hay malos pensamientos, lujurias y todas esas cosas. Ahí está el tesoro. De ahí es donde nosotros podemos tomar, y está en nuestra decisión de qué tesoros tomamos. El momento en que somos bautizados en el Espíritu Santo, una de las muestras o señales de que eres bautizado en el Espíritu Santo es cuando hablas en otras lenguas. Y cuando son repartidos dones por el Espíritu Santo, don de sanidad, don de profecía, don de poder, hay muchos dones ahí. Y hay personas que piensan que su caminar es el llegar a la cúspide de nuestro caminar, es tener el bautizo del Espíritu Santo, donde tenemos el poder, donde si oramos por un enfermo se cura, si oramos por una necesidad, la necesidad se suple. ¿Pero qué creen? Ahí estamos apenas en la puerta. Ahí empieza nuestro camino. ¿De qué nos sirve ese bautizo del Espíritu Santo? Nos sirve para caminar, nos da fuerza, nos da aliento y nos dirige. Una vez pensaba yo esto. Una vez cuando uno entra a la puerta es cuando los que sepan manejar un vehículo, cuando no sabes manejar y te sientas la primera vez en el vehículo, dices, ¿qué hago aquí? No tienes ni idea y no crees que vas a poder controlar tal cosa. Pero una vez que vas agarrándole el clutch, primera, segunda, y que ya te estás poniendo alerta, ya sabes manejar, ya sabes mover el vehículo. Pero si no tienes cuidado y si no eres prudente, eso en lugar de beneficio puede convertirse en una tragedia. Traes una bola de fierros moviendo a no sé cuántos kilómetros por hora, aún así a 60 kilómetros por hora puedes hacerle daño a alguien o te puedes hacer daño a ti. Se supone que traes un arma con ruedas, pero si eres prudente, puedes traer una herramienta de trabajo, puedes traer una herramienta de bendición. Nuestro caminar, ¿cómo es? Ya sabemos manejar, pero ya sabemos que es como si te conviertes en un profesional de carreras de la Fórmula 1. Todo lo que hay que pasar para poder tener esa destreza. Otro día estaba orando y la parte de la oración que nosotros, si se dan cuenta, yo insisto mucho de que vayamos en oración. La parte de oración es ese momento, la oración está vinculada con el altar de oro donde se quemaba el incienso. Se quemaba el incienso, salía humo y ese humo que salía llenaba todo el lugar santo y el humo pasaba al lugar santísimo a través del velo. Era como llegaban las oraciones del sumo sacerdote a la presencia de Dios. Y así era como era contestado. Si el sumo sacerdote no entraba con el fuego que había descendido en el altar de bronce, el sumo sacerdote podía morir. Tenía que ser el fuego de Dios, no un fuego extraño.
Y en nuestra actualidad podemos decir que ese sueño, que ese fuego extraño se convierte en nuestras pasiones de la carne, hacia donde nosotros le damos prioridad a otras cosas y hacemos a un lado a Dios. Y esos son fuegos extraños. La oración es como saber manejar, pero el Espíritu Santo, en mi oración, ahí voy caminando, me va fortaleciendo. Pero no sé si ustedes han manejado alguna vez algún vehículo en donde vas con las manos en el volante, vas en la carretera y la carretera, ¿qué te pone? Te pone una guía, te pone señalamientos. El orar es estar atento a todos esos señalamientos para que seas prudente como vas manejando. Por eso les decía, la fe no es caminar a ciegas, es ir leyendo señalamientos y esa es nuestra oración. Pero no sé si han manejado alguna vez de estos carros que vas así y en el camino hay unas líneas. Hay una línea del lado derecho que es seguida y del lado izquierdo son punteadas por si quieres rebasar. Cuando está la línea seguida, quiere decir que no rebasen, niñas, jóvenes. Cuando está en línea continua, no se rebasa, ¿no? Son señales. ¿Cómo las sabemos? Pues con la experiencia. Estas líneas punteadas, cuando vas manejando en estos vehículos, ¿qué pasa si te duermes tantito? Te mueves tantito y ¿qué hace el volante? ¿Alguien sabe qué pasa? Vibra. Vibra. ¿Qué pasa si te quedas dormido y vas viajando a 120 kilómetros por hora y te sales del camino? Una catástrofe. Pudiera salvarla, hay mucha gente que la vuelve a contar, ¿no? Pero hay muchas veces que no la cuentas. ¿Qué es nuestro caminar espiritual? ¿Qué es ese Espíritu Santo? Cuando nosotros vamos caminando y estamos orando, el Espíritu Santo es esa sensibilidad. Ojo, cuidado, alerta. Es por aquí, te da esa vibra. Hay un ardor en tu pecho en donde Dios te empieza a hablar y te empieza a confirmar ciertas cosas. Oye, es que yo nunca he sentido eso. ¿Has ido al cuarto de oración? No, hace mucho que no voy al cuarto de oración. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí me explico? Esa señal y eso que nos muestra el Espíritu Santo es una relación personal. Por más que me muestre a mí el que vibre el volante para alguien de ustedes, yo no lo voy a poder externar. Por más que yo ore por ustedes, es algo que yo no tengo al alcance. Dios los va a cubrir. Pero necesitan ustedes ir al cuarto de oración. ¿Para qué? Para este caminar. ¿De qué nos sirve caminar en Jesús? ¿Qué niveles hay en este camino? Entonces vamos a ir a Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12. Voy a borrar esto de aquí porque necesito guiarme. Hoy. Creo que ya está, ¿no? Tenemos lugar santísimo, lugar santo y tenemos el atrio. Y vamos a 1 de Juan 2:12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En el 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo, en el 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué atendemos de lo que está diciendo aquí Juan? Le está escribiendo a hijitos, a padres y a jóvenes. Podemos hablar que es a las personas en sí, pero yo quisiera ir más allá. Está hablando a un nivel espiritual. Está hablando, y te les voy a mostrar el por qué es un nivel espiritual de lo que está hablando aquí Juan. ¿Por qué les está escribiendo a este tres tipos de personas? Los tres son cristianos, los tres creen en Jesús, los tres tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Qué quiere decir? Los tres ya entraron por la puerta. Hijitos, lo podemos poner al nivel del atrio. Jóvenes, a nivel lugar santo. Y padres, a nivel del lugar santísimo. ¿Qué le dijo a cada uno? ¿Qué le dijo a los hijitos? ¿Nos regresamos? Por favor. Vamos a leer otra vez del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos salvos. ¿Qué es lo que nos perdona nuestros pecados cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y somos limpiados y lavados por su sangre? Entonces, hijitos dice perdonados por su nombre. Luego, os escribo a vosotros, padres. Si quieres, cámbiame a la señal de aquí, yo voy leyendo y para que vayamos. En hijito les dice, perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Padres, conocer al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Órale. Vencido. ¿Recuerdan de los vencedores? ¿Quién es el maligno? Satanás, ¿no? Luego vuelve a decir en el versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, otra vez les vuelve a describir, porque habéis conocido, dice, perdonados por su nombre, y habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquí a los padres les vuelve a repetir lo mismo. Conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Palabra permanece. Y otra vez les dice, habéis vencido al maligno. Entonces, aquí vemos una forma de caminar y vemos que hay tres tipos de cristianos. Otra vez me regreso. Si yo les digo que empezamos el camino
de nuestra salvación. Y el objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto. Esto es, ¿se acuerdan en Cantar de los Cantares que dicen, mas tú solo una, paloma mía, perfecta mía? ¿Se acuerdan del joven rico que dijo, ¿cómo hago para llegar a vida eterna? Ah, pues sigue estos mandamientos. Pues lo he hecho desde niño. Ah, estás hablando de perfección, de llegar al nivel de la esposa. Entonces, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Hay un caminar y hay un crecimiento. El ser parte de la esposa de Cristo es una meta, es a dónde llegar. Recuerdan a Pablo que decía, mas no he terminado ya la carrera. Estoy parafraseando, mas no he terminado ya la carrera, pero prosigo a la meta, al galardón, que es llegar al nivel de la esposa, llegar al nivel de la estatura del varón perfecto. Recuerden, el ser salvos no lo merecemos y eso es una grande bendición. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que somos llamados y escogidos o elegidos? En primera instancia habla sobre el pasar la primer puerta, que está aquí. Somos llamados y elegidos. ¿Cómo somos llamados y elegidos para conocer a nuestro Señor Jesús? Porque dice que no es por obras, que no es cuestión de nosotros. Yo siempre digo, hoy no me levanté el día que fui salvo, que conocí a Jesús en mi corazón. Yo no me dije ese día, hoy me levanto porque hoy voy a conocer a Jesús como mi Salvador, porque yo lo decido. En cada uno de ustedes, ¿cómo es que tuvieron esa parte de salvación? Cada quien tiene su experiencia. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios de que somos salvos? ¿Cómo es que llegamos a ser salvos? Díganme. Por escuchar la palabra. ¿Algo más? ¿Reconocer qué? Reconocer nuestros pecados y reconocer a Jesús, que Él vino a morir por nosotros y Él lava nuestros pecados, y reconociéndolo, que Él es nuestro Rey y Salvador. Pero tengo que tomar una decisión. Y dice que por fe creemos en Jesús. ¿Qué pasa si no tengo fe? ¿Quién la da? ¿Qué Dios? ¿Padre, Hijo, Espíritu Santo? El Padre. El Padre es el que deposita esa semilla de fe, porque dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. ¿Están de acuerdo? No es por nosotros, es por su misericordia, porque ya fuimos elegidos, ya fuimos llamados para aceptar a Jesús. Y Él es el que nos revela esa parte, Él es el que pone ese granito, esa semillita, pone esa sustancia de fe. Y no es por lo que vemos, es por lo que decimos y por lo que sale en nuestro corazón que aceptamos a Jesús. No es por lo que me hayas platicado, es por cómo el Padre me está trayendo a Jesús. ¿Cuántas veces de ustedes no le han predicado a alguna persona de Jesús y no lo han aceptado? ¿Muchas veces o pocas veces? Muchas. ¿Cómo se siente uno cuando uno es rechazado? ¿Por qué? Porque tú sabes que esto es vida eterna y dices, yo quiero compartir esto. ¿Cómo te sientes cuando eres rechazado? Como que te sientes apachurrado y todo eso. Pero si yo al principio, pues yo era cuando recién me convertí, yo traía siempre la Biblia y la gente me veía y me sacaba la vuelta, porque era muy intenso, ¿no? Lo que tú conoces, amigo, de intenso de otro, no, yo era más intenso, amigo. Y siempre andaba con la Biblia y la gente y siempre yo quería ser salvo a todos. Y la verdad me frustraba, porque ¿cómo es posible que un regalo no lo aceptes? O sea, yo decía, ¿en qué cabeza cabe? Hasta que entendí esta parte. No es por más que yo me esfuerce, no es por más que yo vaya al centro y haga una campaña de evangelización. Gracias a Dios por ellos que hacen campañas de evangelización. ¿Qué es? Es el Padre
que te pone a la persona enfrente y tú tienes que estar siempre preparado para hablar de Jesús. El Padre los trae y nada más uno es un vaso donde tiene que estar preparado y hablarle de Jesús. Habla tu experiencia, habla las Escrituras. Eso es lo que hay que estar preparados. De ahí cuando yo comprendí esa parte dije, perfecto. Yo debo estar preparado para cuando Dios me ponga a alguien enfrente, yo hablarle de Jesús. Si Dios me pone a alguien enfrente y yo no le hablo de Jesús, ay de mí, como dicen los ay de aquel. Y tengo muchas partes en mi vida en donde me quedé callado. Y fue algo donde Dios me lo mostró y fue algo donde yo me arrepentí de esa parte. Y estoy hablando de años para acá. En donde yo decía, Señor, pues tú encárgate de ellos, ¿yo qué? No, uno tiene que estar preparado para hablarle de Jesús. Y muchas veces se habla mejor con nuestras acciones que con nuestras palabras, ¿no? Uno como cristiano debe ser cristiano corporal, no cristiano mental. Entonces, ¿cómo les habla Juan? Escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Luego, escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocemos primero cuando somos salvos? ¿Con quién tenemos la primera experiencia? Es con el Padre. Por eso es que estamos al nivel del atrio, cuando somos niños espirituales, cuando somos apenas que vamos avanzando. ¿Sí cacharon esa parte? Porque el conocer al Padre uno cree que ya está al nivel más alto de la estatura del varón perfecto. Cuando conocemos al Padre y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿se acuerdan cuando le preguntó Jesús, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Eso no vino de ti. Eso te lo reveló mi Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a quién conocemos primero? Al Padre. Cuando empezamos este camino, luego le habla a los jóvenes y les dice a los jóvenes que han vencido al maligno, que porque son fuertes, porque la palabra permanece. ¿En qué nivel está uno conociendo la palabra? ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? ¿Lo reprendió y hizo una oración especial? Con la palabra. Ahora, si Jesús tenía en su mente la palabra, quiere decir que no se le había olvidado. Pero no es de que se le olvide. Él es la palabra. ¿Qué es lo que hizo con Satanás? Le dijo la palabra, escrito está. ¿Qué hace a nivel de joven? ¿En dónde está la palabra? ¿Dónde estamos orando? ¿Estamos quemando incienso? Estamos quemando incienso y aquí está la palabra y está el candelero. Dice, tu luz a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, es un salmo. ¿Qué quiere decir luz a mis pies es tu palabra? La luz alumbra primero mis pies. La palabra primero nos alumbra a nosotros. Recuerden que en el altar en el lavacro donde estaba el agua de bronce, donde estaba la fuente, fue hecha como con espejitos de bronce. Si lo pules muy bien, dice que eran con espejos de las mujeres que estaban, lo voy a decir así, como vigilando o atentas de la puerta del atrio. En la puerta del lugar, del atrio donde estaba el tabernáculo. ¿Qué quiere decir que es un espejo? Cuando uno lee la palabra te muestra primero tus tinieblas. Esa luz viene a abrir campo dentro de nuestras tinieblas, de ese hombre viejo, de ese mal que hay en nosotros. Es por eso que dice, es luz a mis pies. Luego, lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para caminar. Eso está a nivel de la teoría.
Eso lo sabemos. Pero cuando el sumo sacerdote quemaba incienso, prendía las lámparas y después prendía aquí donde estaban los 12 panes. ¿Y los panes de qué habla? Los panes habla de su palabra, que si comes de ese pan, ¿qué te hace? Te hace fuerte, te alimenta, te fortalece. Entonces, el candelero nos habla de la teoría y el pan nos habla de la práctica. Nos habla de cuando esa palabra de teoría viene a nuestro corazón y se convierte en una realidad. O cuando Dios nos da la oportunidad de que nos pone pruebas en nuestro caminar y somos obedientes a la teoría. Dice, Señor, aquí dice tu palabra que cuando me pase esto, tengo que alzar mis manos y darte honra y gloria a ti, Señor. No lo siento, estoy confundido, me duele la situación, no entiendo el por qué, pero tu palabra dice, Señor. Y entonces levantamos las manos, levantamos el nombre de Jesús, porque esa es la teoría. Pero cuando viene nosotros y hemos comido de su palabra, nos va a dar esa fuerza para levantar nuestras manos. Y así, simplemente cómo vencemos al maligno, repitiéndole la palabra. Pero, hermano, si usted no tiene palabra en la mente, no tiene palabra en el corazón, todavía estamos en el atrio y vamos a estar tratando de reprender al maligno usando los dones del Espíritu Santo. Pero Dios nos quiere llevar a algo más allá arriba. Funciona cuando reprendemos a un espíritu de duda, reprendemos un espíritu de lo que ustedes quieran. Reprendemos al maligno en el nombre de Jesús, por su gracia y por su poder, es reprendido. Pero es un momento nada más. ¿Cómo vamos a ser fuertes y cómo vamos a ganarle al maligno? Repitiendo su palabra. Esa palabra que cobró vida en nosotros. Por eso habla de los jóvenes espirituales. Luego dice, padres, porque en el primero le dice, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Luego, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿De quién está hablando? ¿A quién conoció aquí? A Jesús. Que es desde el principio. Juan 1, ¿no? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, cuando está hablando aquí de que conoció, déjenme regreso a Juan. Dice, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Alguien que me explique esta parte, si cuando yo conocí al Padre me presentaron a Jesús y lo acepté en mi corazón y ya soy salvo, ¿que no conozco a Jesús? Denme opciones. Necesito que piensen. Necesito que vayamos y nos adentremos en su palabra. ¿Que no conocemos ya a Jesús? Monse, te voy a dar un ejemplo más real. ¿Cómo conociste a Jorge? Como maestro, ándale. Ahí lo conociste. Y luego empezaste a platicar. Yo le haría así como que
empezaste a escanearlo, ¿no? A verlo, ¿no? Y te empezó a caer bien. Después de ser maestro, luego se convierte en tu amigo, después se convierte en novio y después ya esposo. ¿Cuándo lo conociste? ¿Qué es conocer a alguien? Tener una relación, pero te aseguro que a la fecha no lo conoces al 100%. ¿A qué voy con esto de conocer a Jesús? Cuando Dios, cuando el Padre nos trae a Jesús y conocemos a Jesús, ¿qué es lo que conocemos de Él? Su sacrificio. ¿Se acuerdan que veíamos que pusimos nombres a la cruz? Que decían que era misericordia, gracia, amor. ¿Qué es lo que conocemos de Jesús al principio? Conocemos su gran poder. Es lo que conocemos de Jesús. Pero si queremos llegar a tener una relación con Él, a ser al nivel de su esposa, ¿a qué grado debemos de conocer a Jesús? Debemos de saber qué alabanza le gusta. Debemos de saber qué color le gusta. Debemos de saber qué perfume le gusta. ¿Cómo sabemos eso? Pues yendo en oración y preguntándole. Esa es la forma de conocer una relación, preguntas y respuestas. ¿Cómo voy a conocer a Jesús si no voy a mi cuarto de oración? ¿Cómo voy a conocer a Jesús si no levanto las manos en las situaciones complicadas? ¿Cómo voy a conocer a Jesús si no sé lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? A los padres, ¿qué les dice? Saludo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Qué quiere decir? Ya llegaste al nivel del conocimiento, ya llegaste a esa relación con Jesús, de que, ¿se acuerdan? Hay un momento en nuestra relación de matrimonio que con una mirada dices, ok, me callo. Sí. No, todavía tengo tiempo. ¿A qué voy? Esto es una escalera, esto es un crecimiento. Llegar a un nivel de conocimiento que por algo me está pasando por la mente apenas cuando digo, Señor, no, esto a ti te molesta, esto a ti no te agrada. El que vaya un pensamiento mal hacia mi prójimo, eso no le gusta a Jesús. ¿A qué nivel los padres a los que le está hablando aquí Juan dice, porque has conocido a aquel que es desde el principio, y para conocer lo que se necesita esfuerzo? Entonces, si esto es un caminar, ¿quién comentó? No sé si comentaste en el salmo que abriste ahorita en la mañana, que dijiste, y Dios cuida nuestra salida y nuestra entrada. ¿Qué quiere decir eso? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, quiere decir muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo. La palabra es un diamante y tiene muchos lados, pero denme opciones. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando Dios dice, yo cuido tu salida y cuido tu entrada? ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces yo lo pasaba al tema cuando iba a salir de viaje. Dios me cuida en mi salida y Dios va a cuidar mi regreso. Perfecto, gloria a Dios, vámonos. Díganme opciones, ¿qué se les ocurre con que Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada? El cuando amanece el día y cuando dormimos, esa me gusta. ¿Qué más? Cuando empezamos a caminar y llegar a la meta, ¿ok? Cuando oramos y vamos a sus pies, nos vamos y regresamos otra vez a sus pies. Tiene que ver con el amanecer y el anochecer. Cuando
el sumo sacerdote quemaba incienso 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, que es cuando nosotros debemos ir a nuestro cuarto de oración. ¿Qué es un compañero? Un compañero permanente, y por eso nos va a cuidar siempre. Ok, todo es correcto, pero les voy a ir sobre qué es que Dios cuida nuestra salida y nuestra entrada. Y vámonos al Génesis. En el Génesis estamos hablando de Adán hombre y Adán mujer, que después se convierte en Adán y Eva cuando pecaron. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿O todos están de acuerdo que el primer nombre era Adán hombre, Adán mujer? Perlita, ¿no lo sabías? Eso era primero. Cuando pecan y es separada la gloria de Dios, dice que ellos se vieron desnudos. Y después Dios los buscó, le dijo, ¿dónde estás? Y se escondió el hombre. Tenía temor de su palabra, tenía temor de Dios y estaban ocultos. Después Dios les dio vestiduras, dice que los cubrió con pieles de un animal. Y dice que después Adán, como Adán fue el que le puso nombre a todo, Adán le puso nombre a todo lo que existe aquí en la tierra, de que si, no sé, voy a decir gato, perro, él puso esos nombres. Adán le puso nombre a todo. Dios Padre le dio toda la tierra al hombre, Adán, para que señorease sobre de ella. Ya no señoreamos sobre la tierra, ¿por qué? Porque cuando pecaron, le entregaron la tierra al maligno, a Satanás. Y entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo y quién señorea sobre esta tierra? Es Satanás. Ahí es donde viene ese principio. Ahí es donde le entregamos. Haz de cuenta como si tu tatarabuelo, tú tenías, bueno, de aquel lado, porque casi le llega, Santa Rosa Jáuregui era de todo tu tatarabuelo. Casi. Pero lo regaló a un extraño y a un maligno. Y a ti ya no te quedó nada. Así es lo que pasó en el principio cuando estaba Adán y Eva ahí. Cuando se ven, Adán le pone el nombre Eva, porque dice, tú vas a ser, creo que es como madre de todo lo que viene. Y Jesús, perdón, el Padre los saca del huerto. ¿Por dónde lo sacó? Celeste, ¿no? Este u oriente. Y dejó aquí a unos querubines con una espada de fuego. Dejó una espada de fuego. ¿Ubican que salieron del huerto? ¿Están conmigo? Y Dios cuida tu salida y tu entrada. ¿A quién nos mandó el Padre para que regresáramos a Él? Nos mandó a la puerta, a Jesús. Jesús es nuestro regreso. Jesús es nuestro regreso a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dije, somos llamados y escogidos? Ya estamos seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Y eso se los puedo mostrar con la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que ya somos llamados y elegidos para aceptar a Jesús en nuestro corazón y vamos a regresar a su camino. El que cada uno de nosotros tomemos una decisión diferente y que ya estando en el camino queramos salirnos, Dios nos dio libre albedrío.
Y hay personas que va a pasar eso porque dice que viene la apostasía. ¿La apostasía qué es? Es darle la espalda a Jesús una vez que ya lo conociste. La apostasía no es decir, yo no acepto a Jesús porque no conozco de él. No, 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 no. Una vez que yo ya llegué al camino y le doy la espalda a Jesús, esa es la apostasía. Y a eso hay un lugar especial para esas personas. Para todo aquel que no crea en Jesús, está el infierno y está el lago de fuego. Para aquellos de la apostasía hay un lugar especial. Dice, esas tinieblas de afuera, donde está el crujir, el llorar y el crujir de dientes. ¿Qué es eso? En la infinita eternidad de Dios no sé qué es eso. Pero sé que es un lugar especial, que no quiero estar ahí, que Dios me guarde, me cuide. No quiero yo de estar aquí arriba hablando de su palabra y de repente que yo diga, rechazo a Jesús. Esa es la apostasía. Y dice que en estos tiempos, en los tiempos finales, viene la apostasía. Y es donde hay que estar orando, decirle, Señor, guárdame, como lo has hecho ahorita, protégeme, abrázame, jálame con tus cuerdas de amor, jálame con tus cuerdas humanas, jálame, abrázame. Esa es la parte donde Dios dice, cuido tu salida y tu entrada si nos vamos más profundo. Si lo queremos usar en el aspecto de nuestro caminar diario, hay que usarlo y hay que confiar en su palabra porque Él nos guarda. ¿Qué quiere decir? Va amaneciendo y de Señor, guárdame, Señor. Voy a salir a trabajar, voy a hacer mis cosas. Señor, no quiero ofenderte, Señor. Quiero levantar tu nombre. Que en todo momento mi mente esté en ti, Señor. Dame sabiduría, inteligencia para poder desenvolver en mis cosas de mi trabajo, desenvolver en mis cosas de los estudios, desenvolver en mis cosas de como gente que soy en una sociedad, de respetar y hablar de tu nombre, Jesús. Guárdame para cuando regrese a casa, Señor, haya exaltado y levantado tu nombre. Eso es guardar salida y entrada. Pero Dios nos está guardando para que lleguemos a un lugar más alto. Y Dios permite darnos esas experiencias para que podamos llegar a la meta. Si hay que llegar a la meta, esto es un caminar. En la palabra de Dios, ¿quiénes caminaron? Moisés. ¿Quiénes más caminaron? Josué. ¿Eh? Abraham. Acá está Enoc, ¿no? Aquí podemos meter a Noé. Él más bien construyó, edificó. Se puede decir que es caminar. ¿Se acuerdan que cuando les prediqué un poquito de Noé, que les dije, ¿cuánto tiempo estuvo predicando Noé el reino de los cielos? 100 años, que es lo que le duró haciendo el arca. ¿Quién más caminó? Isaac, ¿no? Jacob. Aquí Jacob es Israel. Y el pueblo de Israel caminó por medio dirigiéndolo Moisés. ¿Dónde inició su camino del pueblo de Israel? ¿Y a dónde llegó? A Canaán, la promesa, a la esposa. ¿Cuántos entraron de los que salieron aquí? Dice que salieron como 600,000 varones, sin contar niños y mujeres. Multiplíquenlo por 4. Vamos a suponer que cada familia fueran 4 elementos. ¿Qué son? Es arriba de 2 millones y algo, ¿no? De personas. Imagínense pasar 2 millones de personas por el Mar Rojo y pasaron en seco en una noche. Y dice la palabra de Dios que cuando salieron del pueblo de Egipto, cuando ellos avanzaron, imagínense a 2 millones de personas, venían extranjeros con ellos, venían egipcios y yo creo que venían de otras partes también, venían extranjeros con ellos. Dice que en una noche cuando el faraón se endurece otra vez su corazón, dice,
¿qué hicimos? Pues si dejamos ir la mano de obra, dejamos ir lo que era barato, no, vamos por ellos y que nos sigan sirviendo. Que cuando sale, pero él sale con carros, con caballos, todo eso. Dice que le sacó, el pueblo de Israel, en ese pedacito le sacó como 200 kilómetros. 2 millones de personas. Imagínense 200 kilómetros de aquí a México. ¿Qué es Ciudad de México? Ya no es DF, ¿no? DF dice mi edad, ¿no? A Ciudad de México, de aquí a allá son 200 kilómetros. O de aquí a San Luis Potosí, en un lapso de tiempo, 2 millones de personas, niños, mujeres. Me imagino que hasta iban mujeres embarazadas, iban viejitos, ancianitos, iban caminando, iban en carritos. ¿Cómo iban? Dice que salieron conforme formados de un ejército. Dice la palabra de Dios que ¿cómo pasó esto? Dice que los llevó en las alas del águila. ¿Dónde está Claudia esto? No lo escuchó. Dice que fue llevado en las águilas del águila y fueron transportados en el espíritu a todo el pueblo. Bueno, esas son las grandezas de Dios, son las maravillas de Dios. Que yo lo entienda, no lo entiendo, pero gloria a Dios. Y así hace con nuestra vida. De repente Dios nos pone en una situación complicada y sin saber cómo, de estar orando, sin saber cómo, ¡pum!, nos brinca y nos saca de esa situación y pensamos que es una situación sencilla. Entonces, ¿aquí qué pasó? Ahí se escucha así. ¿Qué es lo que hace Dios? Es el poder de Dios. Y dice que yo cuando me entero de esto, digo, Señor, ¿por qué no agarraste a todo el pueblo de Israel, lo llevaste en sus alas y por qué no lo depositaste de una vez en Canaán? Si eres poderoso, si tienes tantas maravillas, ¿por qué no lo agarraste aquí en Egipto y volando nos vamos a Canaán? Necesitamos conocer a Jesús para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Necesitamos emprender un camino. ¿Sí? En ese camino, en ese desierto, ¿qué es lo que el Padre quería que el pueblo de Israel dejara? Duró 400 años atado a un gobierno que era politeísta, que tenía muchos dioses y tenía muchas actitudes o muchas formas de actuar que eran desagradables a la presencia de Dios. Entonces, si yo no sé comer, si yo no soy educado en comer y de repente me invitan a una cena con gente educada a comer, y si yo empiezo a comer con las manos, hago ruido, hago esto, creo que no estoy apto. O bueno, les aseguro que no me van a volver a invitar a comer o a cenar. Porque no es agradable. Imagínense con nuestras actitudes, con nuestras tinieblas. Dice que en nosotros hay adentro odio, tinieblas y muerte. Eso es lo que hay en nuestro corazón. A esas palabras tan claras es lo que hay dentro de nosotros. No, es que yo soy santo. Sí, la parte de Jesús, ese hombre nuevo. Pero tu naturaleza carnal, ese pecado original con el que nacemos, hay odio, tinieblas y muerte. ¿Qué es lo que había en el pueblo de Israel? Odio, tinieblas y muerte, y por medio del caminar en el desierto era ir depurando eso. Y dice que el pueblo de Israel solamente conoció las maravillas del Padre y Moisés conoció sus caminos. Quiere decir que el pueblo de Israel no conoció los caminos de Dios, no fue transformado su corazón. Vamos en Josué que caminó. ¿Quién más caminó? ¿A quién se les ocurre que caminó? David, Salomón,
Sí. Ah, pero me gustaría poner aquí a alguien. Samuel nació, sí, tuvo un caminar, pero ¿dónde está Elías? Elías es después de acá. ¿Se acuerdan que Elías caminó? Y también acá atrás, Ruth caminó. Esther, sí, también caminó cuando estaba en Babilonia. Ahora, déjenme ir. ¿Sí ven el mapa? Ubicamos aquí a... Este es el camino de Abraham. Aquí empieza su caminar en Ur, Babilonia. Aquí en Babilonia, en esta parte de aquí, es donde Abraham se separa de sus padres. Y de aquí siguió el caminar ¿con quién? Fue Abraham y ¿quién más? Su sobrino Lot. Sigue caminando aquí, va con él. Y por aquí, donde se separan, y Lot se va a la zona donde está Sodoma y Gomorra, que es esta zona de aquí. Y Abraham se queda en Canaán. Abraham dice que hubo hambruna y fue a Egipto. Acá está Egipto. ¿Sí me van siguiendo? Y después Abraham regresa a Canaán y ahí es donde tiene un hijo. Y después le pide a Dios que lo sacrifique. Este es uno de la actualidad. Donde estaba Ur, aquí dice Kuwait. Es esa zona de Kuwait. Donde dice Babilonia es en la parte de acá de Bagdad, de Irán. Perdón, es por aquí. Aquí en Irán. Siria, Líbano, viene por acá. Aquí está Jerusalén y acá está Egipto. Este es el caminar. ¿Cuál fue el caminar de Israel? Ya venía preparado. Aquí está Egipto. Sale por aquí. Aquí está el Mar Rojo. Y viene para acá y aquí está el Sinaí. Y hace todo esto. Miren cómo son guías probables, no está exacto, pero los que tienen números sí estuvieron por ahí, pero pudiera ser que hubieran hecho esto y esto y esto y esto. Pero regresaron, ¿por dónde? Por Gilgal y la primer ciudad que gobiernan es Jericó. ¿Por dónde entraron? Si yo tengo el norte aquí, el sur aquí, ¿por dónde entraron? ¿Por dónde entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Por el este. Pasaron el Jordán. Jordán quiere decir, es descender. Cuando ellos pasaron el Jordán, tuvieron que bajar y luego subir para llegar a Canaán. Jordán quiere decir descender, habla de humildad. Para que nosotros entremos a la puerta del atrio, para que nosotros aceptemos a Jesús en nuestro corazón, nuestro orgullo debe de ser humilde y reconocer que somos pecadores y reconocer que ofendimos a Jesús y reconocer como poderoso, como Rey, como nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos? Descender. En la puerta del atrio era una cortina de un solo tamaño, era pesada, para que entraran, dicen los usos y costumbres de los judíos, que los sacerdotes o la gente tenía que entrar
casi a rastras por abajo. No era una cortina que se abría a la mitad, no. Era una, recuerdan que ahí decía obra de recamador y estaba bordada de 4 colores, de 4 tipos de hilos. Era una sola cortina y ellos tenían que descender para entrar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para entrar? Ok, ya entramos, ya entró el pueblo de Israel que caminó. Podemos hablar del desierto, cómo les fue. Aquí hay muchos acontecimientos de qué es lo que pasó, dice el mundo del Antiguo Testamento, y hay muchas partes aquí donde está hablando. Pero Elías también caminó. Y Elías está en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Elías era un profeta de Dios. ¿Lo pones, por favor? Primera 19. En el 3 empezamos a leer desde el 3, por favor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué parte está, qué está sucediendo aquí con Elías? Antes de que pasara esto, acababa de aniquilar como a 60, 80 sacerdotes que le rendían culto a Baal, que era por medio de Jezabel. Y acababa de matarlos, y Jezabel se enfureció, le dijo: en mí está que mañana tú mueres. Se llenó de temor Elías y caminó. Y dice que vino a Berseba. ¿Me regresas otra vez acá para el planito? Aquí está Berseba, por aquí está Jerusalén. Pero antes, ¿se acuerdan cuando Elías había ido con una viuda que le había dado de comer? Antes andaba por acá. Aquí está Tiro, y se me olvidó el nombre donde estaba, Sidón, creo que era, o algo así. Ya había caminado para allá, ya había regresado otra vez para acá, y aquí de Berseba dice que salió a un día de camino en el desierto. Dice: y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová. ¿Qué es lo que nos está mostrando en este pasaje de nuestro caminar? Una vez que vamos caminando, a él le constaba el poder de Dios. Porque antes de que pasara esto, él dijo: a ver, vamos a ver quién es el Dios, si es Baal o es Jehová de los ejércitos. Ustedes eran como no sé cuántos sacerdotes, al parecer eran como 80 en total. Dice: ustedes hagan holocausto, yo voy a hacer mi holocausto, vamos a poner al animalito ahí, y donde descienda fuego, sobre el holocausto que descienda fuego, ese va a ser el Dios. ¿Les late? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque Elías le estaba dando una muestra al pueblo de Israel de que no se olvidara quién era su Dios, que no se formaran ídolos o dioses ajenos. Y estaban sirviendo a otros dioses, el pueblo de Israel, con la aceptación de su rey de ese momento. Y estos sacerdotes dice que
pusieron el altar, pusieron al animalito y estuvieron danzando, alabando. Dice que se estuvieron abriendo la piel. ¿A qué le suena todo eso? Rituales. Enfrente de Elías, la gente abriéndose la piel y no descendió fuego. Dice que solamente Elías puso el altar, abrió, puso rocas y de hecho le puso agua a los leños. Había abajo puso agua. O sea, ¿cómo se iba a prender eso estando mojado? Dice que clamó a Jehová de los ejércitos. Descendió el fuego y lo consumió. Yo creo que Elías haber sorprendido, haber dicho, ay, sí, sí funciona. ¿Por qué? Me ha pasado en mi vida. ¿Has orado por algo en donde Dios te ha contestado y que Dios te dice, ¿sí es esto? ¿No te sorprendes tú? Ok. Elías seguía caminando. Le dicen, vas a morir. Y después de haber visto la grandeza de Dios, dice, no, Señor, ya basta, me vienen correteando, yo no puedo en este caminar, ya llevo un día en el desierto. Señor, mátame, yo no sirvo para esto. Habla que puede ser que en nuestro camino podamos morir espiritualmente. Pero dice, y echándose debajo del enebro, que quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, cuando dice ángel de Jehová, piensen que es el Señor Jesús, es el verbo. Vino la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Cuando ya sentimos que ya no podemos caminar más, que ya vimos la gloria de Dios, ¿por qué entra un desaliento en nosotros? Porque estamos al nivel del atrio. Le dice, levántate y come. ¿Dónde está la mesa de los panes? En el lugar santo, donde ya te conviertes en joven, porque comiste de su palabra y venciste al maligno. Ese espíritu que estaba pensando dentro de ti que no vales nada, que no sirves para esto, que ya no tienes fuerza, en el momento de comer de la palabra de Dios, te llena de esa energía. Por eso él comió y más adelante dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ponme lo que caminó. ¿A dónde caminó? Aquí es donde se levanta y llega a Horeb, que es el monte de Sinaí. Ese es el monte Horeb a donde él caminó. ¿Cuántos kilómetros son ahí? No lo sé, pero fueron 40 días y 40 noches que él solo caminó. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo 40 años? Pudo haber llegado antes. ¿A qué fue a ese monte? ¿Qué fue lo que fue? ¿Qué dio el Padre en ese monte? Su palabra, su fuego, su ley, su misericordia. En este caminar, ¿qué es lo que necesitamos? Comer más de Jesús, beber de sus aguas, meternos en sus aguas, meternos en su palabra, para que nos dé fuerza y nos levante y seguimos levantando su nombre, exaltando su nombre. Ese es nuestro caminar. Y si nosotros vamos por obediencia y no por lo que sentimos, aquí Elías se sentía derrotado. ¿Alguna vez alguien de ustedes que está aquí ha hablado así con Dios? Señor, ya quítame la vida. ¿Verdad, hermano? Señor, ya no puedo más. Levántate, come, sigue, porque bastante camino hay. No creas que ya llegaste. Todavía hay más allá. Hay mucha misericordia, hay mucho amor todavía. ¿Por qué caminar? Es al nivel de la esposa.
Ese es el nivel de la estatura del varón perfecto. Padres, les hablo porque has conocido al que es desde el principio. En ese caminar, en nuestro caminar, en nuestros desiertos, en nuestros valles, en nuestra prueba de fuego, ahí es donde conocemos a Jesús. Y quiero cerrar con esta parte donde el conocer a Jesús no quiere decir que se te van a quitar los problemas de la vida. Nosotros tenemos dos opciones: aceptar la voluntad, la buena voluntad, la perfecta voluntad de Dios y levantar las manos y darle gracias en esa situación difícil, o tenemos la otra opción de quejarnos contra Él. Bueno, hay veces que yo me he quejado por esa situación, pero algo aprendí. Dicen que el problema no es caerte, sino lo más importante es levantarte. ¿Quién nos levanta? Si alguna vez, vamos a empezar por la opción de quejarnos. No les digo que no se quejen, nada más hay que quejarnos con la persona correcta. Hay que ir nuevamente al cuarto de oración y ahí depositar toda nuestra queja, depositar todo nuestro desgane, depositar lo acabado que estamos. Si hay una queja, preséntala a los pies de Jesús y Él te va a levantar. Él te va a decir: come, levántate, todavía hay un camino que atar. Si yo voy y me quejo con mi vecino, si yo voy y me quejo con alguien de ustedes, los voy a abrumar y los voy a llenar de más problemas aparte de los que ustedes tienen. Pero ¿qué creen? Ustedes no tienen la capacidad de levantarme. En lugar de mejorar mi situación, la voy a complicar. Entonces pensemos, si nos vamos a quejar, hagámoslo con la persona correcta, que es mi Señor Jesús. Ahí en sus pies: Señor, ya no puedo más. Señor, ayúdame. Y es algo que yo les estoy diciendo que me consta que lo viví. Señor, ayúdame, levántame, dame de comer. Quiero saber más de ti, Señor. Y cuando eso pasa, te llenas de energía y vas caminando en el desierto. Dice que Elías duró 40 días y 40 noches sin probar nada en el desierto. ¿Qué pasa para que puedas hacer eso? Es algo sobrenatural. ¿Qué pasa para que le saques a Faraón 200 kilómetros en una noche? Sobrenatural. ¿Quién es el que hace la vida sobrenatural en nosotros? Jesús. Ahora, si esa parte ya la entendimos y ya pasamos al siguiente plano de no quejarnos y de levantar el nombre de Dios, hagámoslo en el cuarto de oración. Señor, gracias por esta situación. No la entiendo, Señor, pero tú tienes algo perfecto delante. Seguiré caminando, Señor, no por lo que siento, no por lo que está a mi alrededor, no por lo que huelo o lo que toco, sino por obediencia a ti, Señor. Porque te conozco y sé, me consta que no me dejas tirado. Me consta que tú me jalas y me llevas contigo. Me empujas, me arrastras, Señor, llévame. Si esto no ha pasado en sus vidas, dice que Dios pone el querer y el hacer. Y si en ustedes todavía no hay el querer, hay que pedirle a Dios que ponga en nosotros el querer. Señor, pon en mí el querer levantar tu nombre. Pon en mí el querer seguir tu camino. Pon en mí el querer estudiar la palabra. Pon en mí el querer ir al cuarto de oración, Señor. Porque no quiero, mi carne no me deja. Me distraigo, tengo flojera, tengo otras cosas que hacer. Señor, pon en mí el querer. Abre el espacio, abre el tiempo de alabarte y de conocerte más. ¿Les gusta? ¿Les parece si oramos en este tiempo y le damos gracias a Dios y decirle: Señor, pon en mí el querer de seguir en tu camino? Padre amado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno. Hay cosas que nosotros no entendemos, Señor. No entendemos tus pensamientos ni tus caminos, Señor. Pero si tú nos llevas, Señor, sobre las alas de tu águila, Señor,
Señor, llévanos contigo. Señor, levántanos, Señor, danos de comer de tu palabra, Señor. Danos de beber de tus aguas, precioso Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, ve nuestro corazón, Señor. Analiza nuestro corazón, Señor. Te deseamos, te queremos, Señor. Pero hay muchas circunstancias que no nos dejan, Señor. Hay situaciones, Señor, que no nos dejan, que nos distraen. Señor, queremos pasar de ser hijitos, Señor, a ser jóvenes, Señor, a ser fuertes, Señor. Y tú nos tienes una promesa, Señor, que podemos llegar a la tierra prometida, Señor. Llegar a la estatura del varón perfecto. Llévanos, Señor. Señor, tú eres fiel con nosotros. Enséñanos, Señor, cómo ser fiel. Que yo sea fiel a ti, precioso Jesús. Enséñame, Señor. Pon en mí el querer, Señor. Porque tú pones el querer y el hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, como iglesia, como congregación, Señor. Fortalécenos, Señor. Úngenos con tu aceite, Señor. Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A los que están en sus casas, Señor. Los que van a ver esta transmisión, Señor. Úngelos con tu aceite, Señor. Y apártanos, Señor, para que podamos seguir en tu camino. Danos fortaleza, Señor, para poder seguir en tu camino, Señor. No importando lo que está allá afuera, Señor. No importando lo que sea una regla o una ley para el mundo. Yo no pertenezco a este mundo, Señor. Tú tienes mi morada, precioso Jesús. Guárdame, Señor. Guárdame, Señor. Y que pueda levantar tu nombre, Señor, hasta que tú nos llames. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser vencedores, Señor, en tu palabra. Señor, abre tu sabiduría, Señor, en nuestra mente, Señor. Permite, Señor, que tu palabra sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Dame en mí el querer, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre amado, todo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor.